Vamos a continuar entonces con otros ejercicios o otro tipo de problemas que se pueden presentar para flujo permanente en tuberías. Eh, ya hemos conocido distintos tipos de sistema de tubería. En este caso ahora vamos a introducir lo que sería el sistema de tuberías en paralelo. Como pueden observar, esto es lo que gráficamente se considera como un sistema de tuberías en paralelo, en donde en un tramo se ramifican las tuberías una al lado de la otra, que parten desde un punto hasta otro punto en específico. Esto entonces es lo que se puede considerar como un sistema de tanque en paralelo. Cada una de las tuberías puede tener un diámetro diferente y pueden tener una longitud distinta. También puede presentarse el caso en donde las tuberías tengan longitudes iguales y diámetros similares también. Se recomienda es que las tuberías en paralelos no sea mayor a 3 tuberías, ya que si excede ese número de valores, entonces estaríamos entrando en lo que se conoce como mallas. Y ya eso sí vendría siendo otro tema completamente aparte del sistema de tuberías en paralelos. ¿Qué se debe cumplir en los sistemas de tuberías al igual que en todos los demás? Bueno, primero que nada, el principio de conservación de la masa, es decir, que si yo estudio, por ejemplo, en el nodo A, todo lo que entra tiene que ser exactamente a lo que sale. En este caso sería el caudal que entra al nodo A debería de ser igual al caudal que pasa por cada una de estas tuberías, la 1, la 2 y la 3. Es decir, que se me debe cumplir que el caudal del sistema va a ser igual a la suma de cada uno de los caudales de la tubería. Cuando estudio el nodo B, entonces tengo que seguir cumpliendo lo mismo. Todo lo que entra, que en este caso sería lo que va por la tubería 1, 2 y 3, debe ser igual a lo que sale del nodo B. En este caso entonces yo podría decir que el caudal 1 más el 2 y el 3, que son estas tuberías, va a ser igual al caudal que vendría por esta otra tubería. Llegando a la conclusión simplemente de que existe un único caudal del sistema que iría desde este tanque hasta este otro tanque que está acá. Además de eso debemos cumplir, también se cumple, perdón, la conservación de la energía entre los tanques o entre los nodos para un sistema en paralelo. Es decir, que si yo evalúo la energía desde el nodo A hasta el nodo B por la tubería 1, me quedaría esta expresión, como la pueden observar, en donde solamente las pérdidas por fricción dependerán de la tubería 1. Lo mismo sucede si evalúo solamente por la tubería 2 y por la tubería 3. Si yo hago una relación, es decir, yo simplemente despejo cada uno de los valores de pérdida, entonces puedo observar que las pérdidas para cada uno de los tramos que pertenecen al sistema en paralelo van a ser exactamente iguales, ya que solamente dependería de restar la energía en A menos la energía que hay en el nodo B. Esto siempre y cuando no existan obviamente distintos tipos de accesorios o pérdidas locales a lo largo de las tuberías. Entonces yo puedo garantizar aquí que las pérdidas en sistemas de tuberías en paralelo son iguales, ya que parten de un mismo nivel, es decir, desde el nodo A, y llegan a un mismo nivel todas, es decir, en este caso al nodo B. Para este tipo de ejercicios entonces van a haber dos casos o dos escenarios. Uno en donde conozca las energías del nodo A y el nodo B, que eso sería bastante simple, simplemente tendría que aplicar el caso 1 para cada una de las tuberías, es decir, caso 1 entre el tanque y el nodo A, caso 1 entre A y B por la tubería 1, por la tubería 2 y por la tubería 3, y luego me iría a este último tramo. Pero también está el caso en donde no conocemos ni el caudal del sistema, ¿okay?, ni la energía o pérdidas que suceden en cada uno de los tramos. También quería mostrarles la parte en sistema de paralelos que también puede suceder con bombas, al igual que en series. Para este sistema existen dos bombas que estas se encuentran en paralelo, es decir, una al lado de la otra. Para este caso se deduce que la energía de las bombas del sistema es igual para ambos casos, debido a que van en paralelo. Esto tiene relación con lo que vendría siendo lo de las pérdidas. Es decir, que la energía del bombeo del sistema va a ser igual a la energía de la bomba 1 o la energía de la bomba 2. Como son varias tuberías, el caudal sí será distinto para cada bomba. Es decir, que el caudal del sistema va a ser igual al caudal que succiona una de las bombas más el caudal que succiona la otra bomba. Entonces, estas son consideraciones que debemos tener presentes al momento de estar resolviendo algún ejercicio en donde tengamos bombas en paralelos iguales o diferentes. Vamos entonces a plantear qué se debe hacer cuando estamos trabajando un tipo de ejercicio en donde queremos conocer el caudal del sistema y además no conocemos las energías
entre el nodo A y el nodo B, es decir, las pérdidas que se presentan en ellas. Para eso vamos a seguir una serie de pasos que se los recomiendo, no necesariamente tienen que ser igual. Ustedes pueden tomar sus propios criterios, pero de esta forma podríamos llevar un orden mejor. Lo primero que se propone es suponer un caudal que va por una de las tuberías. Recuerden que este caudal nosotros lo podríamos suponer, ¿ok? Obtendríamos el valor y a partir de él podemos decir que una porción de este caudal va a ir a la tubería 1 o a la tubería 2 o a la tubería 3. Cualquiera de las tres pueden tomar como estudio. Con ese caudal que ustedes suponen como porción, calculan la pérdida, vamos a suponer de la tubería 1, en función de ese caudal. ¿Para qué? Bueno, resulta y acontece que como estamos en tuberías en paralelo, recuerden que la pérdida de la tubería 1 es la misma la de la 2 y es la misma de la 3. Con esa pérdida que acaban de obtener, entonces pueden calcular el caudal de las otras dos tuberías. Luego de que tenemos ese caudal, nosotros tenemos que aplicar acá el principio de conservación de la masa para garantizar que el caudal que está saliendo del nodo B es exactamente igual al caudal que entra al nodo A. Para eso entonces hallaríamos un caudal prima que va a ser igual a la sumatoria del caudal 1 más el caudal 2 y el caudal 3 que acabamos de obtener, según la hipótesis que planteamos hace un poco. Y tendríamos que comparar entonces este caudal prima con el caudal real, que es el que entra antes de la distribución de caudales en el sistema en paralelo. Si son distintos, estos caudales deberían de corregir, es decir, tendremos que corregir esa hipótesis. Para corregir esos caudales aplicamos esta relación matemática en donde obtendríamos entonces el valor de un caudal 1, caudal 2 y caudal 3 más reales. Para verificar que estos caudales realmente están bien expresados, entonces lo que tendremos es que verificar que las pérdidas en cada tramo en función de estos caudales de las tuberías nos den exactamente iguales, o por lo menos de que cumplan un porcentaje de error menor al 1% entre cada una de las pérdidas de cada una de las tuberías. Para aplicar entonces ese conocimiento que acabamos de obtener, vamos a aplicar el ejercicio 25 modificado de la guía que yo le subí del último tema. Este es un ejercicio modificado de la profesora Diana en la guía de ejercicios de mecánica de los fluidos. Aquí pueden observar entonces que tenemos una parte de un sistema en paralelo y además se considera un sistema mixto porque hay que aplicar distintos casos en cada uno de los tramos. Para este ejercicio entonces se pide determinar la distribución de caudales y el diámetro de esta tubería, que este vendría siendo el caso número 3 que hasta ahora no se les ha explicado, pero vamos a utilizar este ejemplo para aplicarlo de una vez, ¿okay? Entonces primero que nada veo los datos que me están proporcionando, que me dicen que el volumen que se debe extraer de este embalse diariamente es de 25.315.200 litros. Es decir, que ya conocería entonces el caudal que pasa por la tubería 1. Con ese caudal yo necesito conocer la distribución que va para esta tubería y para esta otra tubería. Lo que pasa es que necesitaría entonces determinar las energías de estos puntos. Como ya conozco el caudal de la tubería 1, yo podría garantizar la energía en A. Luego calculo la energía en B. Y para el tramo 4, también como ya debo conocer el caudal que va para 4 debido a la conservación de la masa, aplico entonces energía nuevamente para conocer cuál va a ser el valor de energía en el nodo C. Y aquí en el nodo C se me ramifica el caudal, entonces va parte del caudal para acá y parte del otro caudal para acá. Como básicamente el caudal se está ramificando parte para acá y parte para acá, entonces necesito aplicar conservación de la masa en este nodo. Resulta y acontece que no conozco ni el caudal que va por la tubería 6 ni el caudal que va por la tubería 5. Y de hecho no puedo hacer ningún tipo de caso, no puedo hacer el caso número 2 para estimar el caudal en 5 debido a que no conozco el diámetro de esa tubería. Entonces debería de aplicar el caso 2, caudal desconocido, para este tramo y poder entonces con este caudal y el del 4
calcular entonces cuánto sería el caudal de 5 por conservación de la masa. Sin embargo, cuando estemos resolviendo esto paso a paso, van a ir comprendiendo un poquito más cómo, cómo sería el procedimiento para resolver este sistema que es mixto. Además de eso, nos están dando la elevación, ¿ok? Recuerden que la elevación no es lo mismo que energía. La elevación aquí en el punto F, la potencia de la bomba, la energía en el nodo D, que despreciemos las pérdidas por accesorios, y nos están dando la rugosidad de cada una de las tuberías, que es la misma, y la viscosidad cinemática. Aparte de eso, nos están dando como datos cada una de las longitudes y diámetros respectivos. Obviamente el de la tubería 5 no nos los están dando aquí. Aquí debería de ser al revés. Aquí sería 6 y aquí 5. No nos los están dando. Es decir, que debemos calcularlo. Para dar solución a esto, entonces, primero que nada debemos calcular el caudal que pasa por la tubería 1. Como nos los están dando en litros por días, simplemente lo llevamos a metros cúbicos por segundo, utilizando esta expresión que les acabo de colocar acá en la diapositiva. De esta manera, entonces, que el caudal que pasa por la tubería 1 es igual a 293 metros cúbicos por segundo. Aplico energía entre el embalse y el nodo A, ya que ahí es donde yo realmente conozco el caudal que pasa por la tubería 1. Entonces quedaría la energía en el embalse menos las pérdidas por fricción de la tubería 1 va a ser igual a la energía del nodo A. Recuerden que las pérdidas por fricción viene dada por esta expresión, en donde yo conozco la longitud, conozco el caudal, conozco el diámetro. Lo único que no conozco en este caso sería el factor de fricción, pero para eso vamos a aplicar Coolbrook-White y poder determinar dicho valor. Recuerden que para aplicar Coolbrook-White podemos garantizar el número de Reynolds, ya que conocemos el caudal. No tendríamos entonces que hacer esa iteración. Al aplicar Coolbrook-White aquí, obtengo un valor de f de 0.1508 con las iteraciones que sean necesarias. Ingreso cada uno de los valores, tanto el de longitud, de caudal, de diámetro y de factor de fricción, y conozco cuáles son las pérdidas por fricción para ese tramo. En este caso, las pérdidas por fricción dan 11,59. Sustituyo este valor en la ecuación de energía que había planteado anteriormente y conozco que la energía del nodo A es igual a 358,41 metros. Entonces, la energía en el nodo A, puedo seguir avanzando y me consigo con el sistema en paralelo entre el nodo A y el nodo B. Allí tengo que aplicar el caso 2 porque no conozco el caudal que va por la tubería número 2, ni tampoco conozco el caudal que va por la tubería 3. Lo único que conozco es el caudal que entra al dicho sistema ramificado. Entonces yo debo garantizar esto que está acá. De manera que cuando estudie el nodo B, el caudal 4 sea exactamente igual al caudal que pasa por la tubería 1. Como es un sistema en paralelo, yo puedo garantizar de que las pérdidas que van por la tubería 2 sea exactamente igual a la pérdida que va por la tubería 3. Entonces, en este caso voy a estudiar la tubería número 2 para poder dar solución a este ejercicio. Con eso voy a tomar como una primera hipótesis de darle un valor cualquiera que yo decida de caudal que va a pasar realmente por la tubería 2. Ese valor de caudal, como les digo, ustedes lo pueden estimar como ustedes deseen. En este caso yo simplemente supuse que por la tubería 2 pasa la mitad del caudal que realmente recibe el nodo A. Pero como les digo, ustedes pueden darle cualquier valor de caudal y luego posteriormente van a ir corrigiendo los valores de acuerdo a las iteraciones que sean necesarias plantear. Como ya conozco el caudal, entonces voy a determinar el valor de las pérdidas por fricción en ese tramo, en esa tubería. Conozco el caudal, conozco la longitud y conozco el diámetro. Como ya supongo que conozco el caudal, entonces determino el valor de F. Para eso aplico Reynolds y Coolbrook-White y me da que el valor del factor de fricción es de 0.15159.
Sustituyo cada uno de los valores en las pérdidas por fricción y me da que las pérdidas por fricción para la tubería 2 es igual a 5,31 metros. Como ya les dije, como estamos en el caso de paralelo, se supone que las pérdidas por fricción en 2 son iguales a las pérdidas por fricción en 3. Entonces yo puedo hacer esta obligación. Al hacer esa obligación, entonces yo puedo determinar cuánto es el valor del caudal que pasa por la tubería 3, porque ya conozco la pérdida, conozco la longitud y conozco el diámetro. Solamente me faltaría conocer el valor de F. Para eso simplemente eh, aplicamos turbulencia completa con Colebrook-White, obtenemos el valor y despejaríamos entonces cuánto sería el valor del caudal que pasa por la tubería 3 en función de estas pérdidas que acabamos de obtener. Me da entonces que el caudal que pasa por la tubería 3 es igual a 0,058 metros cúbicos por segundo. ¿Qué sucede? Ahora yo debo garantizar esto. Debo garantizar que el caudal que pasa por la tubería 1 sea igual a la suma de estos dos caudales que acabamos de determinar. Aplicando entonces conservación de la masa, me da esta relación y obtengo que hay una diferencia entre ambos caudales. En este caso, el porcentaje de diferencia es del 43%. Yo debo corregirlo porque entonces realmente no estoy garantizando que lo que entre sea igual a lo que sale. Para corregirlo, recuerden que podemos aplicar esta expresión matemática en donde el caudal 2' vendría siendo el valor del caudal que supusimos entre las sumatorias de los caudales prima, que vendría siendo entonces este valor de 205, por el caudal real, que es el que realmente está pasando por la tubería 1. Esto me da entonces un caudal número 2 corregido de 0,209 metros cúbicos. Lo mismo aplico para el caudal 3 y me da este otro valor de caudal número 3. Recuerden que como estamos calculando unos caudales que acabamos de suponer, nosotros tenemos que corregir y verificar que realmente ese sea el que está pasando por allí. Para eso vamos a comparar las pérdidas por fricción, porque recuerden que debemos garantizar que las pérdidas en la tubería 2 y la de la tercera sean iguales. Entonces aplicamos esta ecuación en función del nuevo caudal que acabamos de obtener. Hacemos eso para la tubería 2, me da un factor de fricción, pérdidas por fricción de 10,46 y para la tubería 3 me da un valor de pérdidas por fricción de 15,83. Las comparo, ambas pérdidas, garantizando de que me tengan que dar igual y puedo observar que realmente no me dan igual, sino que me dan un 52% de diferencia. Resulta y acontece que yo debo garantizar que realmente estas dos pérdidas me den iguales. Quiere decir entonces que estos caudales que acabamos de determinar no son los que deberían de pasar por esa tubería. ¿Qué sucede? Tenemos que hacer otra hipótesis entonces en función de los datos que tenemos. Hasta ahora lo único que tenemos es que para la tubería 2 existe esta pérdida y para la tubería 3 existe esta otra pérdida. Es decir, que yo puedo ahora suponer un valor de pérdidas eh, para ambos casos y trabajar con ese valor de pérdidas y obtener distintos caudales. Entonces esa va a ser mi segunda hipótesis. Que ahora las pérdidas por fricción, tanto para la tubería 2 y la tubería 3, tenga un valor de 13,5. Este valor lo obtuve simplemente sumando ambos términos de pérdidas que me dio anteriormente y lo dividí entre 2. Pero ustedes pueden tomar cualquier valor que esté comprendido entre esos dos valores de pérdida. Con ese valor de pérdida ya conozco los Fs, conozco las longitudes y conozco los diámetros de espejo, entonces cada uno de los caudales, el caudal de la tubería 2 y el caudal de la tubería 3. En este caso, obtengo estos valores, aplico de nuevo conservación de la masa para garantizar que el caudal 1 sea igual a la suma de estos dos caudales de las dos tuberías y me sigue dando que no son iguales. Entonces, vuelvo y corrijo con esta expresión matemática que ya se les había mencionado anteriormente y obtengo estos dos valores de caudales corregidos supuestos. Aplico de nuevo calculo de nuevo las pérdidas para la tubería 2 y calculo las pérdidas de nuevo para la tubería 3. En este caso, las pérdidas por fricción en la tubería 2 me dio de 11,7 para este caudal y de 11,60 para este otro caudal. Aplico la comparación entre las dos pérdidas que me deben dar exactamente iguales y puedo ver que ahora en este caso el porcentaje de diferencia es de 0,82%, es decir, que es mucho menor. Quiere decir entonces que podemos trabajar con estos dos caudales
que acabamos de obtener para cada uno de estos tramos. Resulta y acontece que obligatoriamente estas dos pérdidas deberían de ser iguales. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con estos dos caudales y además para estudiar para conocer la energía que pasa por el nodo B, entonces simplemente obligo una tercera hipótesis a decir que el valor es de 11.65 metros como pérdidas por fricción entre estos dos. ¿De dónde obtuve este valor? Simplemente sumé las pérdidas por fricción de la tubería 2 y la tubería 3 y le dividí entre 2. Saqué un promedio. De esta manera entonces la energía en B va a ser la energía en A menos las pérdidas por fricción, cualquiera de las dos, y me da que la energía en B es de 346,76 metros. Con este valor entonces ahora sí puedo estudiar la tubería que va desde el nodo B hasta el nodo C. Allí aplicaría solamente el caso 1. ¿Por qué? Porque conozco la longitud de la tubería, conozco el diámetro, conozco el caudal también. Recuerden que ese caudal nosotros tenemos que garantizar que sea exactamente el mismo al de la tubería 1. Y no conozco en este caso el factor de fricción, pero como sí conozco el caudal, lo puedo determinar por Colebrook-White. Me daría este valor de factor de fricción para la tubería 4 y simplemente sustituyo cada uno de los términos aquí en la expresión esta. Me daría entonces que las pérdidas por fricción que se generan en la tubería 4 es igual a 17,39 metros. Aplico entonces la ecuación de energía para determinar el valor de HC, que vendría siendo la energía en C, y sería 346,76, que es lo que me había dado la energía en B anteriormente, menos las pérdidas que suceden, que se presentan en la tubería 4, me da entonces que la energía en C es de 329,37 metros. Ahora, cuando voy para el nodo C, podemos observar que ahí en el nodo C tengo tres tuberías, es decir, que es un sistema ramificado. ¿Qué sucede en estas tuberías? Bueno, que debo garantizar que el caudal que va por la tubería 4, que es esta tubería que acabamos de estudiar, sea igual a la suma de las tuberías 5 y de la tubería 6, que seguirían en el ejercicio. ¿Qué sucede? Que no conozco ni el caudal en 6 ni el caudal en 5. ¿Qué pasa con el caudal en 5? Que yo no lo puedo determinar como el caso 1 o caso 2 porque allí en esa tubería no conozco el diámetro. O sea que obligatoriamente necesito trabajar con la tubería 6 para obtener dicho valor de caudal y aplicar conservación de la masa, que es esta ecuación que está acá, y despejar el valor del caudal 5. Vamos a estudiar entonces el tramo de la tubería 6, es decir, aplicando energía entre el nodo D y energía entre F. En este caso, como no conozco el caudal, voy a aplicar el caso 2 y además de eso hay una bomba en esta tubería, es decir, que necesito generar energía debido al sistema. Cuando aplico la ecuación de energía en ese tramo me quedaría entonces esta expresión HC menos las pérdidas por fricción que existen en el tramo 5 más la energía de bombeo que estaría proporcionando dicha bomba en el sistema va a ser igual a la energía que hay en el nodo o en la descarga F. A sustituir cada uno de los términos, ya la energía en C la conocemos como 329,37, el valor de pérdidas todavía no lo conocemos, el valor de la energía que se le añade al sistema tampoco, pero conocemos que la energía en F va a ser igual a esta expresión que está acá, en donde este término, que es la presión en F, es igual a 0 debido a que está abierto a la atmósfera. Esto que está acá vendría siendo la elevación, es decir, Z, más la carga cinética, que vendría siendo la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Este valor no lo puedo despreciar porque yo sé que allí va a haber carga debido a la energía cinética. Este sí lo podía despreciar porque sé que está abierto a la atmósfera, ¿ok? Entonces me quedaría tener que ir calculando cada uno de estos términos. En este caso, las pérdidas por fricción del tramo 5 vendría dado por esta expresión, en donde acá solamente conozco la longitud y el diámetro. Aplico Colebrook-White para turbulencia completa y así tendría el valor de factor de fricción. Entonces puedo dejar esta expresión de energía por fricción para la tubería 6, que me quedaría entonces igual a 1369,8 caudal al cuadrado. ¿Okay? En este caso voy a dejar todo en función del caudal. Ahora, para determinar la energía del sistema,
que se le está añadiendo, en este caso debido a la bomba, no conozco ese valor, pero conozco la potencia mecánica de dicha bomba. Y además de eso sabemos que la potencia mecánica es igual al peso específico del fluido que está pasando por la tubería, por el caudal, por la energía necesaria en el sistema para dicha bomba sobre la eficiencia. Entonces en este caso simplemente despejo de esta expresión la energía necesaria por el sistema. Me quedaría entonces en función del caudal, que sería 14,51 caudal a la menos 1. Recuerden que a la menos 1 debido a que el valor de caudal estaba por debajo de la expresión. Cuando lo subo simplemente le agregaría un menos. Y por último voy a poner en función del caudal este término de velocidad que está aquí. Recuerden que velocidad por continuidad es igual a caudal por área. En este caso el área de esta tubería lo conozco porque conozco el diámetro. Me da entonces que la velocidad es igual a 0,16 veces el caudal. Sustituyo todos estos términos en esta ecuación de energía que está aquí y me quedaría la siguiente expresión. De acá despejo entonces el caudal y me da que el caudal que pasa por la tubería 6 es igual a 0.1751 metros cúbicos por segundo. Debo corregir este caudal porque recuerden que estamos en el caso 2. Para corregirlo entonces calculo el valor de Reynolds. Con Reynolds calculo un F de fricción, un factor de fricción, y lo sustituyo todo entonces en las pérdidas por fricción. Me quedaría entonces este valor. Como el factor de fricción no es igual al de turbulencia completa, yo debo calcular entonces nuevamente las pérdidas. O realmente debo calcular ahora un nuevo valor de caudal, ahora en función de este nuevo factor de fricción. Entonces sería, este término cambia, este término sigue igual y este término sigue igual. Eso me quedaría aplicada esta ecuación de energía de esta forma. De aquí despejo entonces el valor del caudal, me da 0.170 metros cúbicos por segundo. Vuelvo a calcular Reynolds y vuelvo a calcular el factor de fricción en función de este nuevo caudal y puedo comparar que estos dos valores de factor de fricción me dan iguales. Entonces puedo garantizar ahora que el valor del caudal que pasa por la tubería 6 es de 0.170 metros cúbicos por segundo, ya que las iteraciones me dieron dicho valor. Ahora por último simplemente iríamos de nuevo al nodo C, aplicamos conservación de la masa. Recuerden que ya tenemos el caudal de 6, el caudal 4 también lo conocemos y ahora despejaríamos el caudal 5, que es de la tubería cuyo diámetro no conocemos. Aplicamos energía entre el nodo C y el nodo D y ahora sería lo que conocemos como el caso número 3. En este caso el caudal 5 nos da 0.123 metros cúbicos por segundo. Al aplicar energía tengo que la energía en C menos las pérdidas por fricción del tramo 5 va a ser igual a la energía en D. En este caso yo conozco la energía en C y la energía en D. Me quedaría entonces que las pérdidas por fricción para el tramo 5 es igual a 29,37 metros. Esta es la forma entonces que podríamos determinar el diámetro. Tendríamos que despejar de acá del diámetro de la tubería para estas pérdidas por fricción que es igual a 29,37. ¿Qué sucede? El caudal lo conocemos, la longitud la conocemos, pero este valor de factor de fricción no lo conocemos. Recuerden que para el caso 3 tenemos que hacer un valor, debemos suponer un valor de F que esté comprendido entre 0.014 y 0.018 como hipótesis inicial, ya que nosotros no podemos aplicar Colebrook-White porque no conocemos el valor del diámetro. Entonces no podemos determinar algún valor F como tal. Entonces lo que hacemos simplemente es suponer un valor de F. Recuerden que esto está explicado en la primera parte de la parte de hidráulica. Ahora simplemente despejamos entonces el diámetro, me quedaría la raíz quinta de cada uno de los términos, aquí sería 0.826, y tuve ese error, por 0.016, que es este, por la longitud de la tubería, por el caudal al cuadrado, dividido entonces entre la energía. Simplemente despejé de esta expresión el valor del diámetro. Ahora para corregirlo, como ya conocemos el valor ya tenemos un valor de diámetro, calculamos un Reynolds para esta tubería y con ese Reynolds calculamos un valor más real de lo que vendría siendo el factor de fricción. Al comparar este valor con el que yo había supuesto, no son iguales,
Es decir, que ahora yo tengo que sustituir este valor aquí en la energía, en la ecuación de pérdidas por fricción, y obtengo un nuevo valor del diámetro. Me daría en este caso 0.357 metros. Y por último, yo debo verificar que este realmente esté bueno, o sea que yo debería de volver a calcular Reynolds, un valor de factor de fricción, y en este caso creo que acá no lo expresé, pero creo que el valor da exactamente igual, por eso fue que obtuve este como último. Ahora, resulta y acontece que en la práctica uno no consigue un diámetro de 357 metros, sino que uno debe calcular o obtener en función a lo que realmente consigue uno en el mercado. Entonces, realmente el diámetro próximo que me convendría a mí utilizar vendría siendo de 400 milímetros, que es uno de los comerciales próximos a este valor de diámetro que nos acaba de dar aquí el resultado. Entonces, básicamente, en esto consiste cada uno de los ejercicios que tienen que aplicar, ya sea caso 1 solamente, caso 2 o caso 3, o en el caso de este tipo de ejercicios en donde hay un sistema mixto y pueden haber distintos tipos de casos para un mismo tipo de problema que se les presenta.